días. Día hermoso para reunirnos, ¿verdad? Porque nos reunimos en torno a un solo nombre, el de Cristo Jesús, ¿verdad? Y pues venimos a escuchar y a obedecer y a hacer y a dar que nuestro corazón y nuestra vida. Vamos a la prédica del día de hoy, con interrogantes. Yo me llamo. Esta pregunta pues tiene muchas respuestas, pero lo primero que nos viene a la mente, al corazón, es ¿cuál es tu identidad? ¿Quién eres tú? Y pues en el mundo pues tiene muchas connotaciones también, y hasta concursos, ¿verdad? Pero nosotros vamos a mirar en detalle qué es lo que significa realmente tener una identidad. Entonces, por eso el título de la prédica es Yo me llamo, y vamos directamente a la palabra del Señor Dios. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Sigan la lectura en su palabra, en su Biblia, y con el favor del Señor Dios la vamos a desarrollar. Dice así Filipenses 2:3: Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Bendito Dios Padre eterno, tu palabra es la que nos gobierna y nos rige. Tu palabra es la que nos da el conocimiento de la hermosura de tu santidad, y tu palabra es la que nos transforma de acuerdo con tu gloria a imagen y semejanza, Señor. Y esta palabra ha sido desatada en este lugar a esta hora por la voluntad tuya. Y tu palabra no vuelve vacía, Padre, y por eso pedimos que haga lo que tiene que hacer en cada corazón, en cada pensamiento. Quedamos en ti, Señor, y sea tu Santo Espíritu trayendo revelación y sabiduría. Yo menguo, Señor, no soy yo, eres tú el que hablas. Por tu Santo Espíritu en Cristo Jesús. Amén y amén. Sin lugar a dudas, para muchos, esto de calar los huesos son palabras que tienen que tocar lo más íntimo de nuestra fibra, de nuestro ser, de nuestra vida espiritual. Porque esto es lo que un hijo de Dios debe hacer y debe vivir así. Y la Sagrada Escritura nos enseña en primera instancia que nada es nada de lo que yo haga tiene que ser para mi vanagloria. Nada de lo que yo haga tiene que ser por egoísmo, nada. Un hijo de Dios no está para vivir en esa condición. Todo lo que se haga por vanagloria o por egoísmo, porque a mí me parece, o porque es la manera en que yo me acomodo a las circunstancias, o es lo que me conviene, o es la manera en que yo pueda constreñir a otro, dominarlo, maltratar, dividir, todo lo contrario a lo que aquí dice la Escritura, trae daño, trae corrupción y trae maltrato a cualquier individuo y a cualquier familia y a cualquier colectividad. Todo lo que se basa en el egoísmo y en la vanagloria personal trae división. Todo lo que atenta contra el bienestar de la persona que no tiene humildad hace daño, carcome y corroe. Eso acaba al individuo y acaba la familia. Y si acaba la familia, acaba la iglesia. Y la iglesia del Señor Dios tiene que ser muy clara. No puede vivir en esa actitud que dice acá que no debemos hacer. Tenemos que vivir como el Señor manda, hacer las cosas sin egoísmo y sin buscar nada a cambio. No es fácil. Eso exige humildad, eso exige despojarse, eso exige muchas cosas, porque la tendencia es a que el hombre
quiere ser exaltado en sus cosas, quiere figurar, quiere que todo el mundo le diga qué bueno eres, qué inteligente eres, cómo hiciste las cosas de bien. Siempre buscando la palmadita en la espalda, siempre buscando figurar, porque eso es lo que estimula el mundo y ese es el egocentrismo y es la época que estamos viviendo, la época del antropocentrismo, donde el hombre es el centro de todo y por lo tanto es el que merece el reconocimiento de lo que está haciendo. Pero la iglesia del Señor no debe ser así. La iglesia del Señor debe ser de acuerdo con la palabra y la iglesia exige humildad. Aquel que no es humilde le está haciendo daño a la iglesia. Aquel que no es humilde no está compenetrado con el Señor. Aquel que no es humilde no está entendiendo la palabra del Señor y no está viviendo una vida de acuerdo con el llamamiento del Señor, que es un llamamiento a ser santos. Y nosotros siempre queremos ser mejores que otros y nos comparamos y somos a veces competitivos. Y queremos que los demás se fijen en nosotros y hagan las cosas como nosotros queremos. Y eso no es lo correcto. Dice la palabra que al otro que yo tengo al frente lo voy a considerar más importante que yo. Eso hay que hacerlo. Iglesia, nosotros estamos considerando más importante al que tienes al lado, al que tienes al frente, o eres tú el centro de todo. O alrededor tuyo tiene que girar todo. Es el yoísmo, es lo que yo pienso, lo que yo digo y las cosas se tienen que hacer a mi manera. Y por lo tanto cuando yo hago eso, eso no refleja sino orgullo, prepotencia. Cuando yo no escucho y cuando quiero imponer mi criterio sin entrar en razón, en oración, en comunión con el Señor, en decir, en mirar qué es lo que el Señor realmente quiere y qué nos manda, soy una persona orgullosa y prepotente y esas personas el Señor dice que las resiste y toda persona orgullosa caerá estrepitosamente y tendrá sobre su vida una espada que lo va a dividir y a partir en dos. Antes de la caída viene la soberbia. Cada vez que uno ve un soberbio, en cualquier momento cae. Y antes del quebrantamiento, la altivez de espíritu. Por eso, mis hermanos, cuando yo conozco a Cristo, yo tengo que empezar a moldear y a dejarme moldear por el poder de la palabra mi comportamiento. Y debo mirar a los demás en una actitud de servicio, en una actitud solidaria, en una actitud compasiva. No mirarlo simplemente en qué provecho saco de él o qué criterio impongo yo o las cosas no me importan cómo se den porque yo quiero lo mío. Yo tengo que buscar siempre hacer misericordia sobre el otro. Y por eso no es fácil, yo no sé si la gente lo hará con facilidad, pero al hombre le cuesta mucho trabajo mirar al otro que sea más importante que yo. ¿Cuánto trabajo nos cuesta, verdad? No es sino que lo mires al lado. Mira al que tienes al lado, míralo. Ese es más importante que yo. Míralo, ese es más importante que yo. Y ojalá el que esté al lado le caiga gordo y dirá, uy, sí, ese es más importante que yo. No es fácil, ¿verdad? No es fácil muchas veces bajar la cabeza y humillarse y decir, ante cualquier situación yo prefiero irme en paz y tranquilo, pero no le quiero hacer daño al otro. El que está a tu lado es más importante que tú. Así dice el Señor que tenemos que mirarlo. Es más importante. Y dice que no buscando sus propios intereses. Yo te pregunto, todo lo que tú haces, ¿por qué lo haces? ¿Qué te motiva? ¿Cuál es la razón por lo que hablas, por lo que actúas y por qué haces lo que haces? ¿Qué estás buscando? La Biblia dice, si quieres vivir bien, no busques tus intereses. Si quieres vivir de acuerdo con la palabra proclamada por el Señor Dios, no busques tus intereses. Estas palabras deben calar mucho en nuestros huesos. Estas palabras nos tienen que meterse en lo más profundo y eres tú el que tienes que ir respondiendo todo lo que el Señor está diciendo acá. Dime, ¿lo que hiciste ayer lo hiciste por ti, para ti o por qué lo hiciste? ¿Cuál es el interés
que tuviste para hacer lo que hiciste. Porque es que uno no anda como un borrego. El Señor nos dio inteligencia, nos dio sabiduría, nos dio pensamiento, nos dio capacidad intelectual para que nosotros no andemos como si estuviéramos embotados y entenebrecidos, que cada acto lo hacemos de una manera instintiva e irracional y respondemos solamente al impulso. Si tú tienes una cabeza puesta donde es, en Cristo Jesús, tú eres una persona inteligente, sabia, que tienes razones y sabes para dónde vas. Por lo tanto, tú no puedes estar haciendo lo que estás haciendo simplemente porque lo quiero hacer. Tú tienes que saber por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Porque si no, jamás vas a cambiar. Porque simplemente va a ser una actitud refleja, una actitud cotidiana. Y así soy yo y punto. Hay gente que dice, yo soy así y no quiero cambiar. Bueno, sigue siendo así. Problema de cada cual. Pero aquí el Señor dice que no debes buscar tus intereses. Entonces, cuando tú haces algo, tienes que saber por qué lo haces. ¿Lo haces para beneficio personal o porque hay una razón en Cristo para actuar? Dice, hermanos, es así de claro. Dice que debemos buscar el bien y el interés del otro. ¿No es fácil esta palabra? No sé. Pero lo que sí dice el Señor es que nosotros estamos para servir y no estamos para buscar el bien propio. Estas palabras que están escritas, porque el Espíritu de Dios las plasmó en la palabra de Él, en la Sagrada Escritura, son un mandato de Dios. Yo le estoy hablando hoy a la iglesia, yo le estoy hablando al pueblo de Dios. Aquí no hay opción de escoger, esto es un mandato. Por lo tanto, tienes que mirar a los demás como el Señor dice que hay que mirarlos, hay que actuar como el Señor dice que hay que actuar y hay que servir como el Señor dice que hay que servir. Punto. Porque la palabra no es negociable, mi hermano. Tú no vienes aquí a una rueda de negocios. Esto no es una bolsa de acciones. Esta no es la bolsa de Nueva York ni la de Bogotá. Aquí tú no vienes a ver qué haces para ti o qué te conviene o qué palabra se me acomoda. Aquí vienes a escuchar la voz de Dios para decir, es lo que voy a hacer. Y esto es un mandato. Es un mandato. Por lo tanto, el mandato es buscar el bien de los demás, no hacer las cosas por egoísmo, ser humildes, ser servidor de los demás, considerar a los otros más importantes, no buscar mi vanagloria. Eso es un mandato. Y los mandatos del Señor son para obedecer. El que no los obedece simplemente no va a estar con Él. Y esto es para un pueblo que vive en la fe. Esto es para un pueblo que cree la palabra y que ¿qué? Que la obedece. El pueblo del Señor Dios tiene una característica, es obediente. Cada vez que alguien hace una pataleta, problema el que hace la pataleta. ¿Por qué? Porque simplemente está en desobediencia, está peleando contra la palabra, está peleando contra el Señor Dios. Y eso, como se dice popularmente, eso es pelea de toche con guayaba madura. Todo el que se ponga a pelear con el Señor Dios le va muy mal. Le va muy mal. O sea, yo no le puedo dorar la píldora y decir, no, le va mal. Porque se está enfrentando a Dios. Y el Señor solamente le dice, quieto ahí. Y hasta ahí llegó más. Hasta ahí. Y todo lo que le sucede es consecuencia de lo que está haciendo. Y todo lo que siembra, eso es lo que va a cosechar. Y si va a estar en ese plan, ya sabe lo que va a cosechar. Entonces, es una palabra para obedecer. Por eso, cuando el Señor dice cómo nos debemos comportar, no nos está dando una opción, nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer para que nos vaya bien. Entonces, los hijos de Dios debemos mostrar la cara del Señor de acuerdo con su palabra. Somos generosos, no somos vanagloriosos y no buscamos el bien particular. Eso es lo que nos hace poderosos en el mundo. Hermano, si tú eres destacado en el mundo, es por esto, porque la gente va a decir, este hombre y esta mujer son tan diferentes que a pesar de lo que se está viviendo, las persecuciones, los odios, las trampas, las mentiras, el hombre se mantiene incólume, la mujer se mantiene honesta, casta,
¿sí? En su pensamiento. ¿Y qué es lo que está haciendo? Al contrario, no está respondiendo mal por el mal, sino me está bendiciendo. No está buscando de una manera egoísta las cosas, sino lo que quiere es beneficiarlos a los demás. Eso es lo que nos hace brillar en la tierra. Eso es lo que nos hace brillar. Y eso es lo que el Señor quiere. Bueno, la pregunta es, ¿estamos cumpliendo con este mandato? ¿Eso lo respondes tú? Ahora bien, yo hago una pregunta. ¿Ustedes quisieran poderlo hacer más de acuerdo con la palabra? El Señor nos enseña cómo hacerlo, porque el Señor no exige cosas sin enseñar. Porque si Él dice que debe considerar al otro, Él nos consideró a nosotros. Nos vio en nuestra limitación, en nuestro pecado, en nuestra terquedad. Dijo, bueno, yo les voy a decir cómo, primero, ser salvos, y segundo, cómo vivir siendo salvos, y tercero, cómo poner en práctica esa salvación. Y entonces nos dejó la pauta de cómo hacerlo. ¿Quieren saber cómo se debe vivir de acuerdo con esta palabra? ¿Alguno quiere dejar el egoísmo? ¿Los demás también? ¿Alguno quiere dejar de ser vanaglorioso? ¿Sí quieren dejar de ser vanagloriosos? ¿Alguno quiere considerar al otro como más importante? ¿Usted sabe qué es lo que acaba de hacer? Acaba de confesar que es egoísta, vanaglorioso y que a los demás los mira por debajo del hombro. Eso es lo que acaba de hacer. Porque si está pidiendo que sí necesita es porque está haciendo todo lo contrario. Eso fue lo que acabó. Ay, bendito Dios que lo confesaron, porque dice que el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, ¿sí?, recibirá misericordia. Tú acabas de hacer una confesión, acabas de confesar que no estás viviendo la palabra como dice el Señor, que eres egoísta, que miras a los demás por debajo y que no eres humilde. Ahora bien, tú lo quieres ser, arrepiéntete para poderlo ser, o sea, cambia de dirección, porque vas a recibir misericordia. Y como tú lo quieres ser, ahora sí se abstiene, ¿no? Es que, confesar el pecado es bueno. Tú no estás confesando un pecado aquí, es decir, lo íntimo no lo estás confesando lo general. Lo íntimo queda en tu corazón. ¿Sí? Por algo, eso produce. Esa actitud que tenemos viene del corazón por alguna razón. Pero bueno, ya lo hiciste. Ahora, ¿qué hay que hacer? Cambiar de dirección. ¿Cómo salgo de ese lugar? ¿Quieren salir de ese lugar? ¿Sí? Pues miremos cómo se hace. Porque es que el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Si ustedes quieren cambiar, abran su Sagrada Escritura en Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. Lo primero que tienen que hacer para cambiar es traer la Biblia. Es lo primero que empiecen por traer la Biblia a la iglesia, para que la lean, para que las instruyan en la palabra, para que hagan parte de la palabra misma. Y tienen que tener una inmersión, como dicen ahora, en la Sagrada Escritura. Entonces, empiecen por cambiar, traigan la Biblia. Porque eso es lo que caracteriza a un hijo de Dios, que anda con la palabra de Dios. Y es bueno tenerla ahí. ¿Ya estamos todos ahí? Bien, vamos a leer. Todos vamos a seguir la lectura. Filipenses 2, versículo 5, vamos a ir hasta el 11. Dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo. Estoy leyendo una versión que es igual a la de ustedes, pero con algunas palabras traducidas del antiguo. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.
Amén. Eso es lo que tenemos que hacer para poder vivir humildemente. Hay que hacer lo que hizo Cristo Jesús, porque Él es el que nos guía, Él fue el que nos dio el ejemplo, Él es el que dio la vida, Él es el que mostró el camino. Y si tú quieres vivir como dice la palabra, tienes que hacer lo que hizo Jesucristo. Hay que vivir conforme a Él. Entonces miremos qué hizo Él. Estos son unos puntos que están ahí que yo resalto. Primero, hay que tener una actitud. Segundo, no aferrarse a la bendición. 3, despojarse. 4, humillarse ante el Señor Dios. 5, ser obediente hasta la muerte. Eso es lo que hay que hacer. Primero, el Señor Jesucristo es Dios. Y en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Primera versículo en Juan, capítulo 1, ¿verdad? Quiere decir que Él, siendo Dios, y eso es una cosa maravillosa y extraordinaria, y es un misterio revelado para los del Nuevo Testamento, que Jesús viene a ser la imagen y la semejanza del Padre aquí en la tierra, y con ello está diciendo que se despojó de toda su deidad, dejó todo su poder, dejó todo lo que Él era y lo que Él es y será siempre, que es el Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente, y se vino a la tierra y se encarnó como un hombre igual a nosotros. Él, siendo Dios, se despojó. Y hubo una actitud, es decir, Él dijo: yo bajo a la tierra, me encarno porque quiero redimir al hombre y quiero volverlo a traer a mí. Y la manera en que yo lo puedo volver a traer es que yo muera por ellos para poder derrotar el pecado, y derrotando el pecado los redimo del pecado y los hago libres. Nada más y nada menos que Dios omnipotente se limita a un cuerpo humano, se limita a vivir como hombre para darte a ti salvación. Por eso cuando yo entiendo esto, espero que lo estemos entendiendo, ¿qué más le puedo pedir al Señor Dios? Él baja de su trono, Él baja de su lugar, Él en su poder, en su misericordia, asume nuestra propia realidad, nuestro propio cuerpo, para salvarnos. Hay una actitud, y esa actitud que tuvo Cristo es la que tú también debes de tener. Tú tienes que dejar toda prepotencia y toda vanagloria, porque si tú te comparas con el Señor Dios, ¿quién eres tú para creerte más que otro? Si el Señor hizo eso por ti, ¿tú por qué no puedes hacer eso por otro? Si el Señor vino a la tierra para traer la salvación, ¿quiénes somos nosotros para no tener una actitud igual a la del Señor Dios, que se hizo hombre por misericordia, se hizo hombre por amor, se hizo hombre porque Él quería volver a traer a sus hijos, a su creación, a Él y hacerlos hijos? Yo te pregunto, ¿quién somos nosotros para hacer algo distinto a lo que Él hizo? Esa es la actitud. La actitud, cuando hablamos de actitud, estamos hablando de una disposición que yo tengo para actuar de acuerdo con un ejemplo. Es decir, yo estoy dispuesto a hacer lo que hizo Cristo. Eso es tener actitud. Mi actitud es ser como Cristo. Mi actitud es seguir el ejemplo de Cristo. Mi actitud es imitar a Cristo, porque yo me complazco en ello, porque yo admiro, porque yo creo y porque veo en Él la grandeza del amor y de la misericordia. Mi actitud es seguir lo que Él hizo. Su acto, yo lo voy a seguir. Por eso, el mayor amor que hay entre los amigos es estar dispuesto a dar la vida por el otro, porque Cristo dio la vida por ti. Y si yo sigo el camino con una actitud como la de Cristo, yo estaría dispuesto a dar la vida por los demás.
¿Sí? ¿Dicen amén? Eso es actitud. La actitud es una disposición a hacer lo que yo veo que es bueno, que es agradable y que me transforma. La actitud, por lo tanto, es aprendida. Yo aprendo, por eso es que tenemos que beber en la fuente de la palabra. Porque yo aprendo de Cristo conociendo a Cristo. ¿Cómo voy a tener una actitud cristiana si no conozco a Cristo? Esa es la razón por la cual en el mundo buscan cambiarle la actitud y le ponen los modelos al mundo. ¿Qué actitud hay, por ejemplo? Sale un famoso, ¿sí? Un famoso. Y el famoso empieza a peinarse así. Entonces ya la gente no dice, está la moda, ¿cierto? Y todos terminan imitando al famoso porque es famoso, ¿ok? ¿Cómo me veo? Qué sonrisa tan agradable. Eso es lo que se llama actitud. ¿Ve? La actitud genera, obviamente, una reacción. Y lo que hace el mundo es reaccionar con una actitud frente a Cristo. O están con Cristo o no están con Cristo. Tu actitud es lo que va a marcar un comportamiento de acuerdo con lo que tú crees. Y los modelos del mundo es lo que marcan tu actitud, y por eso se visten del mismo color, se visten del mismo estilo, comen igual, van a los mismos sitios, porque la actitud te genera una dependencia, una imitación y una realidad que se convierte en ti, en esa verdad. Pero si mi actitud no es Cristo, jamás voy a imitar a Cristo. Jamás voy a querer vivir como Cristo. No me interesa lo que es Él. Porque como Cristo no viste Christian Dior, como Cristo no es el que impone peluqueados, porque como Cristo no es el que impone lo que la carne desea, pues no es fácil de seguir. ¿Qué es lo que realmente manifiesta a Cristo en nuestras vidas? Su amor, su misericordia. Esa es mi actitud. Si tu actitud es de Cristo, tu actitud debe ser de amor. No es lo que tienes puesto, es lo que tú haces con los demás. ¿Ves? Lo que tú haces con los demás. Entonces, actitud es aprendida. Actitud es tener una imagen que yo quiero replicar en mí. Actitud es cambiar mi vida en situaciones concretas, porque ya no voy a actuar igual, sino de acuerdo con lo que yo creo que debo actuar. Entonces, lo primero que hay que hacer es, ¿cuál es la actitud? ¿Cuál es tu actitud? Tú reaccionas a las situaciones diarias. ¿Con qué actitud? ¿Con la de Cristo o con la del mundo? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo piensas? ¿Por qué haces lo que haces? ¿A quién realmente estás siguiendo? ¿A la corriente de este mundo? ¿A la filosofía materialista, anarquista, egocéntrica y posmoderna de esta época? ¿O a quién realmente estás tú imitando, siguiendo, llevando en tu comportamiento? ¿Qué hizo Jesús? Tuvo una actitud. No se consideró que Él debería quedarse ahí y ordenar que todo se destruyera y hacer algo nuevo, sino que tuvo misericordia y dijo, yo voy a hacer lo que nosotros queremos hacer, amar y tener misericordia hacia lo creado. Y dijo, me voy a redimirlo. Esa fue la actitud que Él vio allá. Esa fue la actitud que Él quiso asumir. Se humilló, se despojó, se apartó, se quitó. Hay gente que con 3 pesos en el bolsillo se creen los dueños del mundo. Se creen los dueños del mundo. Y creen que deben pisotear a todo el mundo. ¿Sí? Y se enorgullecen. Y se llenan de vanagloria.
y creen que eso es lo que vale. Su actitud cambia de acuerdo con el billete que tienen en el bolsillo. Y ya con esa actitud piensan que es los reyes del mundo. ¿Sí? Hay gente que trabaja en Coca-Cola y se sienten los dueños de Coca-Cola. Y entonces, mejor dicho, parece que fueran la última Coca-Cola en el desierto. Se vuelven orgullosos, se vuelven prepotentes. Es que yo soy gerente, es que yo soy presidente, es que yo me estoy ganando tanto. Esa es la actitud, eso es lo que hace la empresa. La empresa tiene que llevar al empleado a una actitud alienante en donde se identifica de tal manera que pierde su identidad y empieza a asumir la identidad de la empresa. Y por eso les inculcan mi empresa, es que nosotros vamos a hacer una transacción. Tú eres un simple empleado, mi hermano. Sí, pero la gente habla así, es que vamos a hacer, es que subimos y que bajamos. Eso es lo que se llama actitud, es decir, tú estás siguiendo la corriente del patrón que tienes ahí. ¿Ve? Entonces, esa actitud se contrapone a ser una actitud de Cristo, una actitud cristiana. ¿Por qué? Porque se cambia todo lo que es el Señor por lo que es la empresa o el ídolo o lo que sea. ¿Me estoy explicando? Entonces lo primero que tú tienes que hacer para dejar el egoísmo, la vanagloria y tener humildad y mirar a los demás como más importantes es tener una actitud como la tuvo Cristo, que se despojó de lo que Él era. ¿Cuántos estamos dispuestos a despojarnos de lo que somos? Del nombre, del abolengo, del lugar donde vivimos, de lo que hemos recorrido, de nuestras experiencias, de que me digan doctor, de que yo soy así y a mí no me importa nada. Porque hay otra actitud, ¿no? Que es a los que no les importa nada. No les importa nada. Y van por el mundo ahí atropellando y haciendo, hombre, que hay que hacer tal cosa. A mí qué me importa, eso a mí no me interesa. Pero hay que esforzarse, hay que trabajar, y a mí qué me importa, de alguna manera yo viviré. Pero mire que es que se está muriendo su hermanito, pues a mí qué me importa, pues eso de alguna manera se sanará. Todo les importa, nada les mueve. Esa es una actitud también que es igual a la otra, pero con una manifestación contraria. ¿Sí me estoy explicando? Ambas son iguales de alienantes. ¿Y esa actitud es correcta delante de Cristo? ¿Cierto que no? Si yo considero que el otro es más importante que yo, ¿cómo voy a creer que a mí no me importa nada? Al contrario, me importa todo. ¿Por qué? Porque soy luz y sal en las naciones, porque soy palabra y vida en Cristo Jesús y llevo solución a todo aquel que necesita palabra, vida y luz. Ya mi actitud es distinta, lo miro con misericordia. Bien, entonces eso es lo que tiene que haber. Primero, el Señor Jesucristo tuvo actitud, dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, lo primero que tenemos que tener es una actitud similar a la de Cristo, que existía en forma de Dios y no consideró el ser igual a Dios. ¿Tú quién eres? Sea lo que sea, despójate de eso y ve a servir. Qué bonita palabra, qué bonita. Me doy cuenta por el rostro de ustedes que es muy linda la palabra. Todos sonrientes, todos alegres. Esto es lo que me gusta. Exigente, sí, pero trae alegría al corazón. Segundo, ¿qué es lo que hay que tener? Que uno no se tiene que aferrar a nada. Dice que el Señor no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Cuántos prefieren estar agarrados de la bendición y no aferrados al Señor de la bendición? Nosotros a veces oramos pidiendo y pidiendo y pidiendo, y el Señor es tan bueno que nos responde y nos da lo que necesitamos o lo que le pedimos o lo que anhelamos, en fin. Y apenas llega esa bendición, nos aferramos y nos cogemos a ella y ya se nos olvida quién nos la dio y nos dedicamos es a adorar lo obtenido, la bendición que se tiene. Es decir, si tú quieres una casa, entonces la casa se te volvió
tu gran adoración y a lo cual tú estás aferrado. Si viene un carro, si viene un trabajo, si viene lo que sea, si viene el novio, la novia, el esposo, la esposa, ay, eso es, lo más importante es aferrarme a eso, porque eso es lo que me identifica, eso es lo que me hace grande, es lo que me da poder, es lo que me distingue, es lo que logré yo superar. Yo me superé a través de la historia de mi vida y después de estar en problemas, ahora soy una persona bendecida, abundante, reparto, comparto. Ay, qué bueno. Y entonces, al igual que Job, se sentía tan bueno porque le daba a todo el mundo, y qué maravilla. Y entonces se aferran y se les vuelve eso como una imagen, se vuelven como esos políticos mediocres que tienen una ola de lagartos. ¿Y sabe por qué se aguantan toda esa cantidad de lagartos? Para que les digan a toda hora: doctor, ¿cómo le va? Doctor, ¿cómo está? ¿Qué discurso, doctor? ¿Qué proyecto el que presentó, doctor? Usted sí es el mejor, doctor. No, qué maravilla, doctor. Y entonces se vuelven esclavos de esos lagartos. ¿Ve? Así se le puede pasar a algún cristiano, algún hijo de Dios. Se vuelve esclavo de lo que el Señor le dio. Entonces se vuelve importante porque tiene A, B, C, o un título, o un rol social, o un cargo, lo que sea. Se vuelve importante. Ay, le dijeron doctor y ya es suficiente con que le digan doctor. Yo soy un doctorazo, yo soy un doctorazo. Y entonces necesito que me estén diciendo eso, pero no necesito al Señor Dios que me hizo doctor. ¿Me estoy explicando? Entonces el Señor en un momento determinado dice: tú estás aferrado a lo que no es. Y dice, y la actitud de Cristo y lo que el Señor hizo, ¿qué fue? Que no se aferró a su condición. Por lo tanto, lo que tú eres, no te aferres a lo que eres. Simplemente tú dices: yo soy tuyo, Señor, haz de mí lo que tú quieras. Pero no te aferres a las cosas que el Señor te ha dado. Disfrútalas, deleítate si quieres, compártelas como debe compartirse, ya. Pero así como están, se van. Y así como están ahí, no dependes de ellas. Así como tú las posees, no son tuyas. Simplemente es una cuestión momentánea. Todo lo que tú tienes es momentáneo. El Señor te lo puede quitar o se te puede ir en un abrir y cerrar de ojos. ¿Ustedes han visto los incendios de California? Ahí, gústelo o no le guste, quemaron las casas. Hasta ahí llegó la ilusión de una casa. ¿Han visto las inundaciones en Centroamérica? Hasta ahí llegó. Y las que hay aquí en Colombia y lo que hay, hasta ahí llegó todo. ¿De qué estás pegado? Es la pregunta. ¿De qué estás aferrado? Y entonces el Señor dice: de eso, záfate. Mírame a mí, sigue a mí. Yo soy el que te provee. Porque eso no es fácil. Eso no es fácil. Háganlo y se van a dar cuenta que no es fácil. ¿Por qué? Porque al contrario, si yo tengo eso, quiero más. Y si no es de tal manera, ya no me gusta. Si no es de tal marca, tampoco. Si no es de tal estatus, no me sirve. Por ejemplo, una persona que esté viviendo en estrato 6+, y de pronto el Señor le dice: eso te hizo daño, te desordenó la cabeza, se te olvidó quién eres y dónde vienes, te vas a vivir a Ciudad Bolívar. La persona dice: listo, Señor. Claro, de una. Dígame para dónde me voy. Claro, sí, ahí mismo, ¿no? Ahí es cuando se empieza a dar cuenta de cuánto está pegado a las cosas. No es sino que a alguien le rompan el juguetico, o sea, lo que consiente. Y verá cómo reacciona. No es sino que rompan el jarrón de la tatarabuela. Es que era el jarrón de la tatarabuela. ¿Y qué? ¿Se rompió? Pero es que eso venía del rey Luis XV. ¿Y qué? ¿Se rompió? Sí, pero es que ese es mi apellido. ¿Y qué? ¿Sí me explico? Aferrarse es amarrarse a las cosas. Y la verdad, en esta tierra no tenemos por qué amarrarnos a nada. Cuando alguien se aferra, se adhiere tan fuerte que para desprenderse le tienen que arrancar parte de su vida. Si tú estás en esa condición, empieza a desprenderte de lo que te tiene atado. Tú no eres nada sin Cristo. Nosotros no podemos hacer nada sin el favor del Señor Dios. Y nosotros no tenemos nada que Él no nos haya dado.
Por lo tanto, Él puede dar y Él puede quitar. Yo no dependo de eso. A mí me da lo mismo tener o no tener, desde que esté Cristo conmigo y yo con Él y sea realmente un hijo de Dios que vivo con su palabra, lo demás me sobra, ¿o no? Todo me sobra. Lo único que a mí me hace falta es vivir al Señor Dios en toda su dimensión. Eso es lo que tú tienes que decir. Te sobra todo lo que tienes. Ahora, cuando uno le sobra todo lo que tiene, ¿qué afán tiene de estar comprando? ¿Sí me explico? Eso es un principio que a mí me sirve para tener incluso una actitud financiera equilibrada, ecuánime, y para aprender las lecciones que, por ejemplo, dejó José. Porque una persona cuando empieza a tener muy buenos ingresos se desborda, quiere comprar de todo. ¿Por qué quiere comprar de todo? Porque todo lo puede comprar de acuerdo con sus ingresos. Y entonces ahora me desquito. ¿Sí? Es común que la gente que sufrió escasez, cuando uno va y mira el closet, está repleto de ropa, porque no tenía sino una mudita en la semana y cuando tuvo plata, entonces ya llenó el closet de ropa. ¿Sí? Y quiere más. Eso es un problema incluso emocional y psicológico. Es un problema psicológico. ¿Qué tal que José se hubiera enloquecido? Había quebrado a Egipto. Lo había quebrado. Le dijo, ahorre, y ahorró una quinta parte, ahorre. Pero cuando la gente empieza a subir de nivel, lo que hace es gastar más, despilfarrar más, descontrolarse más, y nunca piensa que algún día se le va a acabar esa fuente de ingresos. Es un principio financiero y económico, que hay que aplicarlo. Pero una cosa es cuando teóricamente hablamos de esto y otra cosa es cuando tú estás en un centro comercial mirando todo lo que puedes comprar. Eso es distinto. Y mañana, que el Señor te diga, te va a quitar todo eso para que vuelvas a ser humilde, pues te va a doler más. Porque se agarra de eso de tal manera que eso se te vuelve tu identidad, o sea, tu actitud cambia. Ya lo importante no es imitar a Cristo, es estar en lo que estoy. ¿Me estoy explicando? Es que yo les pongo ejemplos claros y concretos, porque es que esto se vive en la realidad, en la calle. Esto no es una cuestión teórica, esto es un hecho real. Esto es un hecho real. Y por eso muchas veces tenemos situaciones de gran prueba, porque nos tenemos que aprender a desprender de las cosas. Yo te digo algo, cuando yo veo lo que hizo Cristo Jesús, dijo que no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó, se vino. Cuando yo veo eso y yo creo y vivo esa palabra, para mí eso es todo suficiente. Dios mismo vino a rescatarme. ¿Para qué quiero más? Si Él me rescató, ya tengo todo. Lo que viene es añadido, lo que viene, no lo que yo quiero conseguir. Aprendamos a tener esa libertad, aprendamos a tener esa relación con el Señor Dios, una relación íntima, profunda, que te llene de gozo, de plenitud, que te establezca aquí en la tierra con esa plenitud, que sea Él tu mayor gozo, que sea Él tu mayor satisfacción, que sea Él el que realmente te llena, no las cosas del mundo. ¿Me estoy explicando? Porque si a mí me llena Cristo, todo lo demás me sobra. Entiendan eso, es así de sencillo. Porque siendo Dios vino por mí, ¿qué más quiero? Cuando yo entiendo esto y voy a orar, digo, Señor, pues yo qué te voy a pedir. Si te diste tú por mí, ¿qué más necesito yo? Dios se dio por mí. Él es mi creador, Él es mi dueño, Él hizo todo. Él podía haber hecho algo diferente a lo que hizo conmigo y sin embargo me tuvo misericordia, amor. Me rescató y hoy me tiene salvo, y hoy me tiene lleno de vida, y hoy me tiene lleno del Espíritu Santo, y hoy me tiene lleno de amor, me tiene lleno de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Hoy estoy lleno del Espíritu Santo. ¿Qué más quiero? ¿Por cuánto negocias tú eso? Si esa es nuestra realidad, a mí la paz no me la da nada de afuera del Señor Dios. A mí el gozo no me lo da nada. Ni que me regalen un transatlántico y me lo parqueen ahí al frente de mi casa. Eso no me satisface. El único que me llena y debería llenar siempre es Cristo, en todo y para todo.
¿Estamos entendiendo? Porque esa es la actitud de Él. Él fue el que se despojó, no fui yo. Él se despojó. ¿Para qué? Para que yo aprenda también a no aferrarme a las cosas. No aferrarse. Somos bendecidos todo el tiempo. Pero para mí lo importante no es la bendición, es quien me da la bendición. Para mí lo importante no es lo que yo tengo, es quien me lo dio. Para mí lo importante no es dónde estoy yo, sino quien me puso ahí. Para mí lo importante no es a dónde voy, sino quién me va a llevar. ¿Ve? O sea, voy a la cabeza y no me quedo con las ramas. Amén. Si tú haces esto, como lo hizo Cristo Jesús, vas a vivir la plenitud del Cristo. Vas a ser imagen y semejanza de Él. Vas a sentir y a vivir lo que Él vive. Y no vas a tener factores de distracción. Todo lo que tú haces, lo haces con acción de gracias. ¿Vamos bien? Dice que no se aferra, dice se despojó. El Señor dice que se despojó. Dice, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, no se pegó de ahí, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y haciéndose igual a los hombres. Despojarse es quitar algo que me acompaña, es desposeerme voluntariamente. Si hay cosas que en este momento puedan molestar tu vida espiritual, ¿sí? Tú lo sabes, que hay algo que no te da paz o que te impulsa a vivir dependiendo de eso y que tú espiritualmente sabes que te está perturbando. Lo que debes llegar a casa ahora es llegar a despojarte de eso. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Qué es? Solo tú lo sabes. Pero uno tiene que estar dispuesto a despojarse de todo aquello que le está haciendo daño. Y debe estar dispuesto incluso a despojarse de todo aquello que lo llena de gozo y placer. Debe estar dispuesto a despojarse de ¿qué? Absolutamente de todo. Te recomiendo que leas el libro de Job esta semana. Porque a Job el Señor lo enseñó a despojarse. Pero le enseñó de tal manera que nunca más se le olvidó. Porque de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Sabe cuándo llega Job a decir eso? Cuando fue despojado de todo lo que tenía. ¿Y sabe cuándo Job entiende que solo Dios provee? Cuando él se da cuenta y dice, Dios dio, Dios quitó. ¿Estás dispuesto a eso? Dime qué te está haciendo dependiente. Porque mira, cuando uno se vuelve dependiente y uno quiere todo a su capricho, se le daña su vida. Se vuelve ansioso, hiperactivo, impulsivo, inconforme, se destabiliza, lleno de ansiedad, todo lo quiere para allá, no acepta los procesos, lleva una vida acelerada, a un ritmo que lo mantiene, como dicen ahora, estresado, se le paralizan las neuronas, su pensamiento se entenebrece y termina tomando decisiones a tal magnitud que las consecuencias que vive posteriormente son graves. ¿Sabe por qué? Por no despojarse de lo que le está haciendo daño. Cristo Jesús se despojó de su divinidad. ¿Qué te cuesta a ti despojarte de lo que te esté haciendo daño? Te pregunto yo. Si Cristo se despoja de lo que Él es para venirte a traer salvación y redención, ¿tú por qué no te puedes despojar de lo que te está haciendo daño? De lo que tú dependas, sea un pensamiento, un objeto, una relación, lo que sea. ¿Por qué no lo haces? Hay que aprender a despojarse de lo que a mí me impide tener intimidad y relación con el Señor Dios. ¿En qué estás ocupando el tiempo que deberías dedicarle a la oración y a la palabra? Mis hermanos, ¿ustedes quieren que esta iglesia siga prevaleciendo y siga creciendo? Hay que seguir creciendo en oración. ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a la oración, con una oración real con el Señor? ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a la lectura de la palabra?
¿Cuánto tiempo le estás dedicando a cumplir con el Señor? ¿Cuánto tiempo estás en intimidad con Él? Si hay algo que te impide eso, ¿qué esperas para salir de ello? ¿Estamos? Entonces, para poder tener las bendiciones que el Señor nos tiene, tenemos que aprender ¿a qué? A despojarnos. Cuarto punto, humillarse. Humillarse no es fácil, porque humillarse es arrollar, acabar, abatir con el orgullo, la altivez de alguien, es arrodillarse y hacer la oración. Qué difícil es humillarse. Yo les he confesado algo. Cuando recién llegué a los caminos de Cristo, me costaba muchísimo trabajo reconocerlo a Él como Rey. Mucho. Eso fue una pelea íntima, no yo con Él, sino conmigo mismo. Tenía que despojarme de mis criterios, de mis pensamientos, de mis acepciones políticas, económicas y sociales que traía para poder aceptarlo como mi Rey y yo su súbdito. Hasta que Él, con su amor y misericordia, me llevó a que con un corazón sincero me humillara, me postrara delante de Él y me quebrantara y le dijera: tú eres Rey de Reyes y hoy te reconozco como tal y me postro delante de tu presencia. ¿Cuánto tiempo tienes tú que no te le humillas a Dios? Que no te arrodillas y te quebrantas realmente diciéndole: Señor, perdóname porque no he visto tu gloria, ni la he respetado, ni te he obedecido, ni he hecho lo que está escrito. ¿Cuánto tiempo llevas en eso? ¿Cuánto tiempo llevas que comparas al Señor Dios con una situación simple, con un hecho cotidiano, pero no lo ves como Dios poderoso, omnipotente y grandioso, lleno de gloria y de misericordia? ¿Cuánto tiempo llevas en eso? Porque es que cuando yo me rutinizo y cuando yo empiezo a hacer oraciones de paso, para mí la Biblia simplemente es un factor referente a alguna necesidad o alguna petición o algún cumplimiento de promesa, yo no tengo intimidad con Dios. Porque esta Biblia es tu vida. Y si no la llevas en tu corazón, lo estás viviendo. ¿Cuánto tiempo le has dedicado a la palabra? Trabajas todo el día y llegas cansado. Así, y no le puedes dedicar media hora después del trabajo. Es mucho pedir, pero el Señor se humilló. Cristo Jesús se humilló y tenemos que seguir su ejemplo. ¿Y sabe qué hizo Él? Al humillarse, fue la muerte. Y muerte de cruz, la muerte más vergonzosa que había. Humillado entre ladrones, lo escupieron, lo pisotearon, lo vejaron, lo insultaron, cruelmente lo crucificaron y se burlaron de Él aún en la cruz. Se humilló por ti, por amor a ti, para que en esa cruz se muriera toda la maldad de la humanidad y se muriera y se venciera el pecado y se venciera la muerte por ti, por lo que Él hizo, por esa humillación que Él tuvo y a la cual se sometió. Tú estás hoy acá. Por eso eres tú hoy libre, por eso eres tú hoy salvo, por eso eres tú hoy un hijo de Dios. Fue por eso, por lo que Él se humilló, no por lo que tú eres ni lo que soy yo. Nosotros no somos nada delante de Dios, pero Él sin embargo se humilló por ti. ¿Cuándo te vas a humillar delante de Él? El Señor nos habla. Yo tengo un papelito ahí en mi escritorio que dice: sé humilde delante del Señor Dios y lleno de misericordia y amor por tus hermanos. Ese mensaje me lo mandó hace 15 días, hace 20 días. Al Señor no le gustan los soberbios, para nada. Y cada vez que uno mira con la pestaña parada, encrespada, el Señor le dice: te las voy a organizar. Hermano, nosotros no estamos aquí para ser exaltados.
Nosotros no estamos aquí para ser los protagonistas de nada. Nosotros estamos aquí para deleitarnos en la presencia de Cristo, humillándonos delante de Él. Pero a la gente sí que le cuesta trabajo cuando le dicen humíllese. Yo no estoy diciendo que te humilles delante de un hombre, estoy diciendo que te humilles delante del Señor Dios. Amén. De lo contrario, jamás vamos a ser humildes, jamás vamos a ser sinceros, jamás vamos a lograr la estatura del varón perfecto. Ir a pedirle perdón por lo que hemos hecho, pero un perdón sincero. Y el Señor dice que cuando tú te humillas, Él te exalta. ¿Cuánto hace que no somos exaltados? Por algo será, por algo será. Quinto punto, debemos ser obedientes hasta la muerte. Y el Señor dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Estás dispuesto a eso? Aquí no hay que explicar mucho. Por obedecer al Señor Dios, muchas veces nuestras vidas pueden correr peligro. Por obedecer al Señor Dios, muchas veces podemos perder hasta la familia. Por obedecer al Señor Dios, muchas veces podemos ser hasta desterrados. Por obedecer al Señor Dios, muchas veces podemos ser perseguidos. Por obedecer, muchas veces van a querer eliminarnos. Y por obedecer es que a lo mejor vas a mirar que las personas que tú creías que te amaban te dan la espalda. ¿Te cuesta? Cuando yo soy de Cristo y tengo una familia que no conoce al Señor Dios, ¿a quién obedezco? ¿A los hombres o al Señor? ¿Voy a participar de sus ídolos? ¿Voy a participar de su idolatría, de su inmundicia, de su rebeldía? ¿Voy a participar de su pecado simplemente porque es mi familia? ¿Voy a estar en sus ritos porque es su familia? ¿Voy a ir a rendirle culto a los muertos porque es la familia? Y el día que tú te paras y dices, yo eso no lo hago, ese día tu familia te va a decir, pues no haces parte de la familia. ¿Listo? ¿Estás dispuesto a eso? Papá y mamá son cristianos, tienen un hijo que tiene 7 años, los abuelos, los tíos, los primos, toda la familia no practican la palabra, no oyen la palabra, son religiosos, y entonces todos se ponen de acuerdo para celebrarle la primera comunión al niño. ¿Qué vas a hacer tú ahí? Pero es que los abuelitos, para que le den regalos y para que coman arroz con pollo. Eso parece trivial, pero ahí donde el Señor te va a decir, tú tienes el valor de no negar mi nombre. Tú tienes el carácter de decir, eso no se hace porque eso no es bíblico. ¿Lo tienes? ¿Por qué lo digo? Porque todos los días pasa eso. Pastor, es que me tocó ir a la primera comunión. ¿Te tocó? ¿Te tocó? No sé. Y como eso, todos los días te van a retar la gente que está cerca a ti. ¿Estás dispuesto a ser obediente hasta la muerte? Eso te puede costar que ningún familiar te vuelva a hablar. ¿Estás dispuesto a eso? Incluso yo conozco casos en que por mantenerse firme en Cristo han perdido la herencia. Y hace poquito conocí un caso. No le dejaron ni un peso, habiendo mucho dinero por medio. ¿Estás dispuesto a eso? A decir, bueno, pero es que hay por los laditos, porque el Señor me bendice con la herencia. No, el Señor te bendice por ser fiel. No es porque le he orado tanto para salir de esta pobreza que al fin me llegó la herencia. ¿Sí? ¿A costa de qué? ¿De negarlo a Él? ¿Qué tanto estamos dispuestos a negar a Cristo por conseguir algo personal? Ahí donde está la prueba. Y ahí donde la palabra dice, si eres obediente, debes ser obediente hasta la muerte. Porque ¿quién fue obediente hasta la muerte? Quien te salvó, quien te redimió, Jesús el Cristo. ¿Estamos dispuestos? Hay una palabra muy clara que dice
En 1 Samuel 15:22, yo la leo aquí rápidamente. Y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en el holocausto y sacrificio como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, mire, dice, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Y ahí fue cuando el Señor desechó al rey. ¿Qué le gusta al Señor? ¿El sacrificio o la obediencia? ¿Y cuánto trabajo nos cuesta ser obedientes? Porque la palabra se obedece toda, no una parte. Los mandatos hay que asumirlos tal cual el Señor los dejó. Y el Señor dice que no seas egoísta. El Señor dice que no seas vanaglorioso. El Señor dice que tienes que ser humilde. El Señor dice que tienes que mirar a los demás como superiores. El Señor dice que tienes que servirle a los demás. El Señor dice que hay que santificarse y que la iglesia tiene que ser santa, sin mancha y sin arruga. ¿Lo estás obedeciendo? Porque la obediencia es lo que agrada al Señor Dios, no tu presencia en este lugar. Es tu obediencia a Él. ¿Ah? Eso lo dice la palabra, es muy claro. Entonces, mis hermanos, vamos terminando. Vamos a Filipenses 2:12 a 16, yo se los leo. Dice así la palabra en Filipenses 2:12. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, que dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocuparse, estar en ella, estar comprometido, estar haciendo el ejercicio de la obediencia a los mandatos y a la palabra del Señor Dios. Eso es ocuparme de la salvación con temor y temblor, con reverencia, con humildad, con humillación delante del Señor Dios. Yo soy salvo y vivo como salvo y manifiesto el fruto del Espíritu Santo porque vivo en santidad y soy ejemplo, luz y testimonio por mi obediencia a la palabra de Dios, porque amo a Cristo Jesús así como Él me amó y Él murió por mí y yo estoy dispuesto a morir por Él. Esa es la vida del creyente, esa es la vida real del cristiano, esa es la vida de quien dice ser de Cristo, esa es la vida del nacido de nuevo. No es otra. Lo demás es carreta, lo demás es milonga, lo demás es show, lo demás son emociones. Si yo no voy a la cruz con Cristo y resucito con Él, no estoy viviendo la palabra. Si no estoy viviendo la vida de Cristo, no soy un hijo de Dios como debo ser. El pecado es pecado, la muerte en la cruz es la muerte en la cruz, la resurrección es la resurrección, la redención es la redención, la vida en Cristo es la vida en Cristo. No tenemos que inventar nada, no tenemos que estar parodiando nada, no tenemos que estar buscando ejemplos distintos. Vivo como vive Cristo, punto, no hay nada más que hacerle. La iglesia verdadera es esa es la iglesia verdadera, la iglesia del Señor Dios. Entonces dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Si yo tengo comunión con el Señor Dios, Él siempre estará obrando para bendición de quien lo ama. Haced todas las cosas que sin murmuraciones ni discusiones. ¿Qué hace una iglesia murmurando? ¿Qué hace una iglesia discutiendo? ¿Qué hace una iglesia peleándose? ¿Qué hace una iglesia dividiéndose por gente del mundo? Yo no le encuentro sentido a que la gente de que vive en una iglesia que es de Cristo se pelee por gente del mundo. Eso es absurdo, ¿no? Ah, no, es que nosotros somos los rojos y ustedes los verdes. Entonces ya la iglesia de un lado se volvió roja y la del otro verde. Y entonces, ¿a quién están siguiendo? ¿A Cristo o a los rojos o a los verdes? ¿Me estoy explicando? Y entonces, porque mi mamita me miró rayado, ya no voy a la iglesia. ¿A quién está siguiendo? ¿A la mamita o a Cristo? Ah, es porque mi papá me regañó, ahora no voy. Ah, ¿está siguiendo a su papá o a Cristo? ¿Estamos escuchando esto? Todo lo tenemos que hacer sin murmuraciones. En la iglesia no tiene que haber chismes. En la iglesia no tiene que haber discusiones. ¿Por qué discutimos? ¿Por qué tú miras al otro por encima del hombro, hermano? Si vivimos la palabra, todos somos igualitos y no necesitamos estar en divisiones.
¿Alguien dijo amén? Dice que si hacemos estas cosas sin murmuraciones ni discusiones, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Hermano, haciendo todo lo que el Señor dice que podemos ser irreprensibles y sencillos. ¿Cuántos quieren ser irreprensibles delante del trono de Dios? Hagamos lo que la palabra dice. Amén. Es muy sencillo. Pero seamos irreprensibles. ¿Cuál es la luz del mundo? La iglesia del Señor Dios, Cristo Jesús. Porque somos el cuerpo de Cristo. Y este mundo está en tinieblas. Y donde tú vas, llevas la luz de la palabra de Dios y la salvación en Cristo Jesús. Pero si tú no brillas, entonces, ¿quién va a iluminar? Si tú no vas al mundo a llevar la luz, ¿quién la va a llevar? Mi hermano, ahí dice el Señor que seremos irreprensibles y sencillos, y así podemos resplandecer como luminares del mundo en una generación que es torcida y perversa. En medio de una generación torcida y perversa. ¿Qué estás buscando tú en esta generación del mundo? Todos sabemos que meterse con el mundo es meterse con los torcidos y los perversos. ¿Listo? Ya sabes con quién te metes. ¿Allá vas a qué? ¿A unirte en yugo o a llevar la luz? Eso es lo que hay que tener claro. Si tú eres luz, vas a llevar la luz, no a unirte en yugo desigual. Porque ahí no está la fuente de tu bienestar. Lo hemos recibido como el Señor nos lo manda. Así tenemos que seguir a Cristo. Por lo tanto, para terminar, no se trata de yo me llamo, no es eso. Aquí no se trata del yo me llamo, sino es que yo soy de Cristo y somos uno con Él. Esa es la mejor melodía que llega al cielo cuando yo me fusiono en Cristo Jesús, porque Él se agrada de mí. Amén. Sea olor grato para la presencia del Señor. Vive como Cristo vivió, haz lo que Cristo hizo y recibirás la exaltación que Cristo ha recibido. Porque el que se humilla será exaltado. Y muy pronto vas a estar reunido con el Señor por toda la eternidad si sigues estos pasos. Amén. Porque vas a ser irreprensible y vas a iluminar toda la tierra. Por eso, mi hermano, no se trata de cómo me llamo, sino quién soy. Yo soy uno con Cristo. Somos uno con Cristo. La perfecta unidad. Nosotros somos de Cristo. Amén. Que esto te llene el corazón, mi hermano, para que tengas esa actitud correcta. Amén. Espero que el Señor haya tocado tu corazón y te haya hablado a lo más profundo de tu ser. Que el Señor te haya conmovido, que hayas visto a este hermoso Cristo en la cruz padeciendo por nuestro pecado y nuestra rebelión. Que volvamos nosotros a esa fuente de vida que el Señor Jesucristo nos dio, porque Él es la vida misma, Él es el camino mismo, Él es la verdad. Y que bebamos en esa fuente, que caminemos ese camino y que vivamos esa vida. Porque eso es lo que nos hace resplandecer en medio de una generación perversa y torcida. Tú vales no por lo que tienes, sino por lo que eres en Cristo Jesús. Mi hermano, aférrate a Cristo y despójate de todo lo que te impide tener comunión e intimidad con Él. Hermoso Padre, es conmovedor, Señor, ver lo que Cristo hizo por nosotros cuando bajó aquí a la tierra, cuando se hizo igual a los hombres, cuando aún siendo hombre pasó a ser siervo,
y aún siendo siervo, Señor, se humilló y se humilló de tal manera que fue a la muerte, y no a cualquier muerte. Tú moriste en la cruz, Señor, de una manera cruel, dolorosa, que nos marcó la vida. Pero ahí, Señor, nos diste libertad y nos redimiste del pecado. Y lo más hermoso fue verte 3 días después resucitado, diciendo: he vencido la muerte, he vencido el pecado. Ahora yo los envío por el mundo a llevar mi mensaje, para que haya la misma actitud que hubo en mí, y para que caminen con humildad y sin vanagloria, y para que no hagamos las cosas con egoísmo, sino que llevemos a todas las naciones tu redención, tu salvación, tu palabra, tu ejemplo y tu vida, Señor. Por eso estamos aquí, porque un día, Señor, nos sacaste del lodo cenagoso. Un día, en medio de las tinieblas, apareciste tú caminando sobre las aguas cuando nos estábamos ahogando, Señor. Un día, Señor, fuiste a llorar con nosotros, a vivir nuestro dolor, a abrazarnos y a decir que tú eres el refugio, la torre fuerte. Un día, Señor, tomamos tu mano y salimos de ese lugar tenebroso y nos hiciste salvos, hijos del Dios Altísimo y rescatados del infierno, Señor, porque tú así lo quisiste, por tu amor y misericordia. Es tu gracia, Señor, no porque nosotros lo mereciéramos. Y todo eso, Señor, yo te pido que nunca, nunca se nos quede por allá en el olvido o en un recuerdo lejano, sino que sea una vida diaria de que sepamos que tú ya diste todo por nosotros y que ahora lo que tú quieres es simplemente que cumplamos con tu palabra en obediencia. Que tú te encargas de nuestra vida, de nuestro entrar y nuestro salir, de nuestra provisión. Tú te encargas de todo. Lo que quieres es que estemos en el reino tuyo, buscando siempre tu reino, viviendo en tu reino, manifestando tu reino, diciendo que el reino de los cielos ya está acá. Que nos despojemos de todo aquello que nos impide tener esa intimidad contigo. Que no nos aferremos a nada aquí en la vida, porque desnudos llegamos y desnudos iremos a partir, Señor. Que vivamos solamente para ti y en ti, y que veamos la manifestación gloriosa de tu presencia en nosotros, y que seamos, Señor, esa vasija de honra que tú usas para que muchos otros sean rescatados de donde nosotros fuimos rescatados, para que reciban tu gracia y sean salvos, Señor. Eso es lo que queremos, y te damos gracias por recordarnos que sin ti nada somos y que separados de ti nada podemos hacer. Danos fuerza y sabiduría, y tu Santo Espíritu siempre nos conduzca a hacer tu voluntad. Esto lo pido, Señor, humildemente para todos nosotros, para este pueblo que te ama, para este pueblo que te proclama, para este pueblo de tu fe, para esta iglesia que se santifica, para cada uno de los que están aquí y sus familias. Benditos sean con estas palabras en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.